Tenía 28 años cuando mi propia familia me echó como basura. Esta noche, volví a su mundo con un vestido prestado y ni siquiera me reconocieron. Se burlaron de mí, me humillaron, llamaron a seguridad para que me echaran de nuevo. Pero cuando la verdad explotó en ese salón de baile, su imperio se derrumbó en segundos. Esta no es solo una historia de venganza. Se trata de una mujer que lo perdió todo y construyó un imperio en las sombras. Si te gustan los giros asombrosos y el karma tan dulce que duele, quédate conmigo hasta el final. Créeme, no verás venir este final. Me temblaban las manos mientras estaba de pie afuera del Crystal Grand Hotel. 5 años. Habían pasado 5 años desde la última vez que crucé esas puertas doradas. 5 años desde que mi vida fue destrozada frente a 300 testigos. El recuerdo me golpeó como un golpe físico. La sonrisa venenosa de mi madrastra Catherine. Las lágrimas falsas de mi hermanastra Verónica, y lo peor de todo, la mirada fría de mi padre Gregory mientras decía esas palabras que aún atormentaban mis sueños. No eres mi hija. Guardias, saquen a esta ladrona. Yo no era una ladrona. Nunca robé el collar de diamantes del que me acusaron. Pero la verdad no importó esa noche. Lo que importaba era que Catherine quería que me fuera. Verónica odiaba compartir el protagonismo, y mi padre era demasiado débil para defenderme. Metieron el collar en mi habitación, llamaron a la policía y me sacaron a rastras de la gala benéfica esposada. Al final, retiraron los cargos por falta de pruebas. Pero para entonces, mi reputación estaba destrozada. Mi padre ya había cambiado las cerraduras. Mi fondo para la universidad había desaparecido. Mis tarjetas de crédito fueron canceladas. Tenía 23 años, estaba sin hogar y completamente sola. Esos 2 primeros meses viví en mi coche, un Honda Civic destartalado que apenas funcionaba. Aparcaba en sitios diferentes cada noche porque me aterraba que alguien me reconociera, viera lo bajo que había caído, y la humillación me matara. Sobreviví con menús de $1 y agua de fuentes públicas. Trabajé en 3 empleos, de camarera en un restaurante de 5 de la mañana a mediodía, limpiando oficinas de 100 p.m. a 6 de la tarde y reponiendo estantes en un supermercado hasta la medianoche. Estaba tan cansada que a veces me quedaba dormida de pie, pero no podía parar porque parar significaba pensar. Pensar significaba recordar, y recordar significaba ahogarse. Pero esto es lo que pasa con tocar fondo, aprendes quién eres realmente. Y descubrí algo sobre mí misma en esos meses oscuros. Era buena con los números. Realmente buena. Mi madre, antes de morir de cáncer cuando yo tenía 16 años, había sido asesora financiera. Solía dejarme sentarme en su oficina. Me enseñaba sobre inversiones e interés compuesto como otras madres enseñaban a sus hijas a hornear. Empecé a aceptar todas las propinas que ganaba, a veces $50, a veces 100, y comencé a invertir. Pequeñas cantidades al principio. Pasaba mis pausas de almuerzo en la biblioteca pública, leyendo todo lo que podía sobre el mercado de valores, sobre capital de riesgo, sobre cómo crear riqueza de la nada. Mi primera victoria real llegó 6 meses después de que me echaran. Convertí $300 en $10,000, luego 10,000 en 50. Creé una firma anónima de consultoría de inversiones llamada Phoenix Holdings. El nombre me pareció adecuado. Resurgiendo de las cenizas de mi antigua vida. En un año, tenía $500,000. En 3 años, 10 millones. Y ahora, 5 años después, había amasado una fortuna de 50 millones de pesos. Nadie sabía mi verdadero nombre. Nadie conocía a Hannah Harrison. La hija deshonrada era el fantasma detrás de Phoenix Holdings. Me mantuve invisible. Me mantuve a salvo. Entonces, ¿por qué estaba aquí esta noche con un sencillo vestido color crema prestado por mi compañera de cuarto, parada afuera del mismo hotel donde terminó mi vida? Porque esta gala era para el hospital infantil. El lugar donde mi madre había sido voluntaria todos los sábados antes de que el cáncer se la llevara. El lugar donde me enseñó que la verdadera riqueza no es el dinero.
Es como ayudas a las personas cuando no pueden ayudarse a sí mismas. Mi familia ahora manejaba esta organización benéfica, usándola para obtener exenciones fiscales y estatus social. Había estado donando anónimamente durante 5 años, invirtiendo millones en el hospital, asegurándome de que el legado de mi madre realmente significara algo. Esta noche, decidí aparecer. No por venganza, solo para ver si habían cambiado. Solo para ver si tal vez, de alguna manera, se arrepentían de lo que habían hecho. Fui tan ingenua. El salón de baile era exactamente como lo recordaba. Candelabros de cristal, pisos de mármol y gente empapada en diamantes que costaban más que las casas de la mayoría. Entré sigilosamente, tratando de mimetizarme con las sombras. Mi vestido era sencillo. Sin joyas, apenas maquillaje. Parecía que no pertenecía, y lo sabía. Pero había pagado los 5,000 pesos de la entrada. Tenía todo el derecho de estar allí. Fue entonces cuando los vi. Catherine estaba de pie cerca de la barra con un vestido rojo que probablemente costó 20,000 pesos, con el cuello cubierto de diamantes. Verónica estaba a su lado, luciendo un enorme anillo de compromiso, rodeada de amigos que estaban pendientes de cada palabra. Y mi padre, Gregory Harrison, estaba en el centro de la habitación, riendo a carcajadas, haciendo de generoso filántropo para las cámaras. Parecían felices, exitosos, como si no hubieran destruido la vida de nadie y hubieran dormido perfectamente después. Catherine pasó justo a mi lado. Nuestras miradas se cruzaron por una fracción de segundo, y contuve la respiración, esperando que me reconociera. Pero ella simplemente me miró a través de mí, como quien mira por una ventana y sigue caminando. 5 años. Había cambiado mi peinado, había perdido peso por el estrés, me comportaba de otra manera. Pero aún así, tu propia madrastra. Verónica pasó a continuación, absorta en su teléfono y ni siquiera levantó la vista. El alivio y el dolor me golpearon simultáneamente. No me reconocían. Volvía a ser invisible. Un camarero me ofreció champán y lo acepté con manos temblorosas. Encontré un rincón tranquilo y simplemente observé. Los vi sonreír y posar. Los vi aceptar elogios por su generosidad. Vi a mi padre dar un discurso sobre la importancia de ayudar a los menos afortunados. Y quise gritar, pero guardé silencio. Me quedé pequeña, como había aprendido a hacer. Entonces Verónica me vio. Estaba de pie cerca de la mesa de subastas, mirando los artículos donados, cuando se acercó con 2 amigas. No reconoció mi cara, pero sí que no encajaba. Disculpe, dijo con voz empalagosa, dulce y venenosa. Busca la entrada de servicio. Está por detrás. Me giré para mirarla, con el corazón latiéndome con fuerza. Soy una invitada. Su mirada recorrió mi vestido y su sonrisa se volvió cruel. En eso, cariño, las invitadas no usan vestidos de grandes almacenes para eventos como este. Sus amigas rieron. Robaste la invitación. Oh, espera. Sus ojos brillaron con malicia. ¿Te va el robo? La palabra me golpeó como una bofetada. No sabía que me hablaba a mí, pero seguía bromeando sobre lo que habían hecho, sobre la falsa acusación que destruyó mi vida. Sentí una opresión en el pecho, pero me esforcé por mantener la voz serena. Compré mi entrada. Estoy aquí por la caridad. Una de sus amigas susurró algo y todas rieron. Verónica sacó su teléfono y me tomó una foto. Esto va a ser un gran contenido cuando las causas benéficas se cuelen en las galas benéficas. Almohadilla irónico. Antes de que pudiera responder, apareció Catherine. Había estado observando desde el otro lado de la sala. ¿Hay algún problema?, preguntó, mirándome como si fuera algo desagradable en la suela de su zapato. Esta mujer dice ser una invitada, dijo Verónica. Pero claramente no viste apropiadamente, terminó Catherine. Entrecerró los ojos mientras estudiaba mi rostro. ¿Te conozco? Se me cortó la respiración. Era el fin. Iba a reconocerme.
5 años preguntándome si alguna vez pensaron en mí, si alguna vez se arrepintieron, si alguna vez. No, dijo Catherine, descartando la idea. No me relaciono con gente como tú. Se giró hacia un guardia de seguridad. Por favor, acompañe a esta mujer afuera. Está incomodando a nuestros invitados. Gente como tú. Las palabras resonaron en mi cabeza. Después de todo, tras 5 años de luchar por mi vida, para ella seguía siendo solo gente como tú. El guardia de seguridad se acercó y vi a mi padre al otro lado de la habitación, quien por fin se dio cuenta del alboroto. Empezó a acercarse y, por un instante, solo un instante, pensé que tal vez me reconocería. Tal vez vería a su hija y se daría cuenta de lo que había hecho. ¿Qué pasa?, preguntó Gregory, con la voz autoritaria de un hombre acostumbrado a ser obedecido. Solo estoy sacando a un invitado inesperado, señor Harrison, dijo el guardia de seguridad. Mi padre me miró. De verdad. Le devolví la mirada, deseando que me viera, que me conociera. ¿Te conozco?, preguntó. Mi voz salió como un susurro. Deberías. Frunció el ceño, perdiendo ya el interés. ¿Eres vendedora? ¿Una periodista? No podía respirar. Me miraba fijamente, a su hija, la única hija que tuvo con su primera esposa, la niña a la que solía llamar su princesa, y no vio nada. Solo una molestia que debía ser eliminada. Solo acompáñenla afuera, dijo, haciendo un gesto de desdén con la mano. Tenemos un anuncio importante que hacer. El guardia me tomó del brazo y sentí que la sala daba vueltas. Era el final. Me estaban echando otra vez. La historia se repetía. Verónica estaba grabando con su teléfono, narrando para sus seguidores en redes sociales. Esto es lo que pasa cuando la gente intenta colarse en eventos que no pueden pagar. Seguridad se encarga. Catherine ya se había dado la vuelta, aburrida. Mi padre regresaba con sus amigos, la interacción ya olvidada. Me arrastraban hacia la salida, con la vista borrosa por las lágrimas. Me negué a soltarme cuando las luces se apagaron de repente. Todo el salón se sumió en la oscuridad y un murmullo confuso recorrió la multitud. Entonces, un solo foco iluminó el escenario y el maestro de ceremonias se acercó al micrófono. Damas y caballeros, por favor, tomen asiento. Tenemos un anuncio muy especial sobre las donaciones de esta noche. El guardia de seguridad hizo una pausa, dudando si continuar sacándome o esperar. Me quedé allí, congelado en el borde del salón de baile, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que todos podían oírlo. El maestro de ceremonias comenzó a leer la lista de donantes. El grupo Sterling ha contribuido generosamente con $100.000. Aplausos. La Fundación Martínez, $75.000. Más aplausos. Luego, la Fundación de la Familia Harrison, $75.000. Mi padre, Catherine y Verónica se pusieron de pie juntos e hicieron una reverencia. El aplauso fue atronador. Estaban radiantes, empapados de admiración. Catherine saludó como la realeza. Verónica publicó de inmediato en sus redes sociales. El pecho de mi padre estaba hinchado de orgullo. Este era su momento, su caridad, su reputación. Ahora, continuó el maestro de ceremonias, bajando la voz a algo más serio. Durante los últimos 5 años, este hospital ha sido bendecido con un benefactor extraordinario, alguien que ha dado más que todos nuestros otros contribuyentes juntos. La pantalla detrás de él se iluminó con un número, $12 millones. La multitud se quedó sin aliento. La gente comenzó a susurrar, mirando a su alrededor, tratando de averiguar quién tenía esa cantidad de dinero. Catherine se inclinó hacia mi padre, confundida. Incluso desde el otro lado de la sala, podía leerle los labios. ¿Quién es? Esta increíble persona, dijo el presentador, ha financiado nuestra unidad de oncología pediátrica, la unidad de mi madre, la que soñó antes de morir, nuestro centro de salud materna,
nuestras instalaciones de investigación y becas completas para la Facultad de Medicina de 200 estudiantes. Esta persona ha cambiado innumerables vidas desde el más absoluto anonimato. Mi padre fruncía el ceño, haciendo cálculos mentales. Catherine parecía preocupada. Se estaban dando cuenta de que alguien los había eclipsado en su propio evento. Esta noche, el presentador anunció: esta benefactora ha accedido a revelar su identidad. La palabra «ella» provocó otra oleada de susurros entre la multitud. Damas y caballeros, den la bienvenida a la fundadora y directora ejecutiva de Phoenix Holdings, la señora Hannah Harrison. El foco se apartó del escenario y se posó directamente sobre mí, todavía de pie en la salida, con la mano del guardia de seguridad aún en mi brazo. El silencio era ensordecedor. No podía moverme, no podía respirar. 300 pares de ojos se clavaron en mí, y entonces vi sus rostros, los rostros de mi familia, mientras la comprensión los golpeaba como un tren de carga. Catherine se llevó la mano a la boca. La copa de champán que Verónica sostenía se le resbaló de los dedos y se hizo añicos en el suelo de mármol. Mi padre palideció por completo. Luego se puso rojo, abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua. El guardia de seguridad me soltó el brazo de inmediato y retrocedió. La gente empezó a ponerse de pie, con expresiones que pasaban de la confusión a la conmoción y al horror al recordar. La hija deshonrada, la ladrona, la que echaron hace 5 años. Había vuelto, y ella era la razón por la que este hospital seguía en pie. Empecé a caminar, no hacia la salida, sino hacia el escenario. Cada paso se sentía como si caminara sobre el agua. La multitud se abrió como el mar rojo. La gente retrocedía. Los susurros estallaban a mi alrededor. Esa es su hija, a la que acusaron. Dios mío, ha sido la donante todo este tiempo. Phoenix Holdings. Ese es el mayor inversor de Gregory. Ese último susurro hizo que el rostro de mi padre palideciera aún más. Porque era cierto. Phoenix Holdings había estado comprando discretamente acciones de Harrison Industries durante los últimos 2 años. Ahora poseía el 40% de su empresa. Era su jefe y él solo intentó echarme como basura. Llegué al escenario y subí las escaleras. El director del hospital estaba allí sonriendo cálidamente, genuinamente agradecido. No conocía toda la historia. Solo sabía que había salvado su hospital. Señora Harrison, es un honor para nosotros conocerla finalmente. Tomé el micrófono. Mis manos habían dejado de temblar. Miré a la multitud y finalmente me permití mirarlos. Mi familia se acurrucó cerca del bar. Parecía que su mundo se estaba acabando. Hace 5 años, dije, mi voz firme y clara. Me echaron de este hotel. De este evento, lo señalé directamente. Por ellos. Los susurros se hicieron más fuertes. La gente sacaba teléfonos, algunos filmando, algunos buscando frenéticamente los viejos artículos de noticias. Me acusaron de robar joyas. Nunca toqué. Mi padre me repudió. Miré a Gregory y él no pudo mirarme a los ojos. Sin juicio, sin pruebas, sin una sola pregunta sobre si decía la verdad. Tenía 23 años y me había quedado sin nada. Sin dinero, sin hogar, sin familia. Catherine intentó hablar, pero no le salió ningún sonido. Verónica tenía lágrimas corriendo por su rostro, pero no de remordimiento, sino de miedo. Dormí en mi coche durante 2 meses, continué. Trabajaba en 3 empleos solo para comer una vez al día. Estaba tan cansado que me dormía en el autobús y me perdía la parada. Tenía tanta hambre que robaba paquetes de ketchup en restaurantes para comer algo con el pan. Estaba tan solo que pasaba días sin hablar con nadie. La habitación estaba completamente en silencio ahora. Incluso los camareros habían dejado de moverse. Pero sobreviví. Y construí algo de la nada. Phoenix Holdings no es solo una firma de inversión. Es la prueba de que no se puede destruir a alguien quitándole su dinero o su nombre. Solo puedes destruirlos si te dejan. El director del hospital se adelantó con una tableta,
proyectando nueva información en la pantalla, documentos financieros, papeles de propiedad. Lo que la señorita Harrison no ha mencionado es que Phoenix Holdings posee el 40% de Harrison Industries, lo que la convierte en la accionista mayoritaria. Lleva 2 años siendo la principal inversora de la empresa. A mi padre se le doblaron las piernas. Alguien lo sujetó del brazo para estabilizarlo. Su imperio, la empresa que construyó su abuelo, estaba en mis manos, lo había estado durante años, y él nunca lo supo. Pero no había terminado. Las joyas que me acusaban de robar. Saqué mi teléfono y lo conecté al proyector. Imágenes de seguridad de hace 5 años llenaban la pantalla. Granuladas, pero con suficiente claridad. Mostraban a Verónica entrando en mi habitación cuando yo no estaba, escondiendo el collar de diamantes debajo de la almohada, luego saliendo y llamando a Catherine, y luego ambas llamando a la policía. Verónica gritó: «Eso es falso». Lo editó. Certificado forense digital, dije con calma. Contraté a un equipo de investigadores hace 3 años. Recuperaron esto de los servidores de respaldo del hotel. La fecha y hora son correctas. Los metadatos están limpios. Tengo esta evidencia desde hace 3 años. Hice una pausa. He estado esperando. La multitud estalló. La gente gritaba preguntas. Los periodistas que habían estado cubriendo la gala se agolparon de repente. Pero levanté la mano. Y de alguna manera se callaron. Podría haberte destruido hace años, dije, mirando a mi padre. Podría haber enviado esto a la policía, haber arrestado a Verónica por falsa acusación y manipulación de pruebas. Podría haberlo publicado en los medios y ver cómo se quemaba tu reputación. Pero quería esperar. Quería ver si alguna vez te sentirías culpable. Si alguna vez intentarías encontrarme, disculparte, arreglarlo. La voz de Gregory era: «Hannah, por favor». Tenía 5 años. Lo interrumpí. 5 años para preguntarte dónde estaba. Si estaba bien, si estaba viva, y nunca intentaste averiguarlo. Se me quebró la voz. Tú. Ni siquiera sentían curiosidad. Me volví hacia el director del hospital. Voy a convocar una reunión de emergencia de la junta directiva de Harrison Industries. Como accionista mayoritario, ejerzo mi derecho a destituir a Gregory Harrison como director ejecutivo con efecto inmediato. La multitud volvió a quedarse sin aliento. Mi padre dio un paso al frente. Hannah, no puedes. La empresa ha estado malversando fondos de su propia organización benéfica. Dije, y saqué más documentos, extractos bancarios, registros de transferencias. Durante 5 años, mi padre había estado robando dinero de la fundación familiar Harrison, usándolo para gastos personales mientras solicitaba deducciones fiscales. Tengo pruebas de fraude, evasión fiscal y malversación de fondos. Las autoridades ya tienen copias de estos archivos. Te investigarán a partir del lunes por la mañana. Catherine finalmente encontró su voz estridente por el pánico. No puedes hacer esto. Somos familia. Me reí, y sonó amargo incluso a mis propios oídos. Dejaste de ser mi familia cuando elegiste tu estilo de vida por encima de la verdad. Cuando me incriminaste para deshacerte de mí porque era una molestia. Cuando pasaste 5 años viviendo de un dinero que, como se ha comprobado, salió de mí. Eso la dejó paralizada. ¿Qué? Phoenix Holdings lleva 2 años apoyando a Harrison Industries con inversiones estratégicas y préstamos. Cada vacación que tomaste, cada vestido que compraste, cada diamante que usaste, provenía de dividendos pagados por mi empresa. Has estado viviendo de mi dinero mientras pensabas que probablemente estaba muerta en alguna cuneta. La mirada en el rostro de Catherine casi lo valía todo. Casi. Me volví hacia Verónica, que temblaba. Destruiste mi reputación con mentiras. Déjame mostrarte lo que la verdad le hace a la tuya. Abrí su historial de redes sociales. Publicaciones que creía haber borrado. Capturas de pantalla de ella burlándose de los beneficiarios de la caridad vendiendo artículos de diseño donados en línea.
burlándose de la gente pobre en eventos para recaudar fondos. Su prometido, que estaba a su lado, palideció al leer las publicaciones. Luego, su rostro se endureció, le quitó el anillo de compromiso del dedo sin decir palabra y se fue. Así sin más. ¿Tu compromiso? Dije en voz baja. Estaba contigo por el dinero de Harrison, que ya no existe en tu rama del árbol genealógico. Verónica se desplomó en una silla, sollozando. Pero no sentí nada. Ninguna satisfacción, ninguna victoria, solo vacío. Tienes dos opciones, le dije a mi padre. Opción 1. Presento cargos. Investigación completa, juicio penal. Probablemente irás a prisión. Su rostro se arrugó. Opción 2. Renuncias a Harrison Industries. Devuelves cada centavo que robaste de la organización benéfica. Desapareces de la vida pública. Y nunca más vuelves a usar el nombre Harrison para negocios. Hannah, susurró. Y por primera vez, lo escuché decir mi nombre en 5 años. Soy tu padre. Dejaste de ser mi padre la noche que me llamaste ladrón. Dije. Mi voz era firme, pero las lágrimas finalmente caían. Me desechaste como si no fuera nada. Los elegiste a ellos antes que a mí. Ni siquiera preguntaste mi versión de la historia. Estaba equivocado, dijo. Y ahora él también estaba llorando. Estaba tan equivocado. Por favor, Hannah. Firmo los papeles, interrumpí. Te estoy dando más misericordia de la que me diste a mí. Tómalo y vete. Firmó allí mismo, delante de todos. Sus manos temblaban tanto mal que apenas podía sostener la pluma. Pero firmó la cesión de su empresa, su reputación, su imperio. Catherine fue expulsada de todas las juntas de caridad, de todos los comités sociales. La carrera de influencia de Verónica implosionaba en tiempo real mientras la gente compartía las capturas de pantalla. La familia que había gobernado la escena social de esta ciudad durante 3 generaciones fue destruida en menos de 30 minutos, y lo había hecho sin levantar la voz ni una vez. Después de que el caos se calmó y la gente finalmente comenzó a irse, torpemente, sin saber si felicitarme o evitarme, me encontré sola en el balcón. Las luces de la ciudad se extendían debajo de mí, y me sentía tan cansada. Cansada hasta los huesos. Había ganado. Había conseguido todo por lo que había trabajado. La venganza que había pasado 5 años construyendo había sido perfecta. Entonces, ¿por qué me sentía tan vacía? Señorita Harrison, una pequeña voz detrás de mí. Me giré para ver a una adolescente con un vestido formal que le quedaba un poco grande, obviamente prestado. Tenía un pañuelo envuelto alrededor de su cabeza, una paciente de cáncer. Soy Sophie. Yo solo quería darte las gracias. Pagaste mi tratamiento. El médico dijo que solo me quedaban unos meses, pero tu donación financió la terapia experimental que me salvó la vida. No estaría aquí sin ti. Me abrazó y sentí que algo se rompía por dentro. Le devolví el abrazo y lloré. Lloré de verdad por primera vez en 5 años. No por lo que había perdido, ni por lo que había ganado, sino por esto, por el hecho de que mi dolor se había convertido en algo que le había salvado la vida a esta chica. Gracias, susurré. Gracias por sobrevivir. Cuando se fue, me quedé en el balcón un rato más. El director del hospital salió a buscarme. Queremos anunciar una nueva iniciativa en tu nombre, dijo con dulzura. Becas completas para niños de acogida y jóvenes en riesgo que quieran estudiar medicina. Niños a los que el sistema ha dado por perdidos. Pensamos que podrías apreciarlo. Asentí, incapaz de hablar porque eso era lo que había sido. Un niño al que el sistema ha dado por perdido. Una hija abandonada. Al salir finalmente del hotel esa noche, me crucé con mi padre por última vez. Estaba sentado en un banco afuera, con la cabeza entre las manos. Catherine y Verónica se habían ido. Ya empezaban a distanciarse del barco que se hundía. Levantó la vista al pasar y nuestras miradas se cruzaron. Lo siento, dijo. Solo eso, sin excusas ni justificaciones.
Me detuve y, por un momento, quise decir algo hiriente, algo que lo lastimara como él me lastimó a mí. Pero en cambio, me sentí cansada. Espero que aprendas a vivir con lo que has hecho, dije. Porque tenía que hacerlo. Me alejé y no miré atrás. Tengo 28 años. He estado sin hogar. Me han traicionado las personas que se suponía que debían protegerme. He construido un imperio solo con la supervivencia y el rencor. Esta noche, destruí a la familia que me destruyó. ¿Y sabes lo que aprendí? La venganza no te cura. No arregla las partes rotas ni borra el dolor. Pero lo que sí hace es darte el poder para asegurarte de que el ciclo se detenga. Para asegurarte de que niños como Sofie tengan una oportunidad. Para asegurarte de que nadie. Los demás tienen que dormir en su coche y preguntarse si sobrevivirán a la noche. Esa es la verdadera victoria. No el dinero. No verlos caer, sino saber que mis peores días se convirtieron en la mejor oportunidad para alguien más. Si esta historia te dio escalofríos, dale a me gusta. Suscríbete porque tengo más historias de personas que resurgieron de las cenizas. Comenta y dime, ¿vale la pena la venganza? ¿O vivir bien es realmente la mejor venganza? Leo todos los comentarios. Nos vemos en la próxima, donde el karma golpea aún más fuerte.